Y ya mismo le quiero agradecer a Orlenis Ortiz, ella es comunicadora política, investigadora y activista contra la desinformación, verificadora de hechos, Premio Nacional de Periodismo 2022, con lo cual es un placer, admirando su trabajo, por supuesto, y su trayectoria, es un placer que forme parte de este programa el día de hoy. Ella está en Venezuela y, por supuesto, necesitamos que nos cuente cómo viene siendo la transición, cómo está la gente. A veces salen informaciones de lo que está pasando y vemos a grandes rasgos, pero desde este lado nos importa saber cómo está la gente, cómo está el comercio que abre, cómo están las escuelas o cómo van a estar las escuelas. La gente volvió a bajarse WhatsApp o las redes sociales, el día a día, la vida, cómo se está viviendo esta transición. Orlenis, querida, ¿cómo va? Buen año para ustedes. Mi nombre es Verónica, qué placer tenerte en Radio Colonia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Verónica? Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Por acá a disposición de lo que haga falta compartir, que entiendo es bastante en vista de la cantidad de desinformación que abunda sobre Venezuela. Exacto. Ahora, vos sabés, hoy, ayer, por distintas situaciones me tomé autos de aplicación. Te cuento una cosa chiquitita antes de meternos en la historia. Y me tocaron compatriotas tuyos, chicos venezolanos. Y por supuesto la pregunta obligada, le digo, ¿y cómo se sienten? ¿Están contentos? Felices, señora, me dijo uno de los chicos ayer. Y vos habrás escuchado, Orlenis, que mucha gente, inclusive algunos periodistas, colegas argentinos y de otras partes del mundo, salieron a cuestionar si estaba bien que un país ingiera sobre otro, si los derechos humanos, si el poder de Estados Unidos por sobre Venezuela. Entonces, cuando charlamos de esto, me dijo, mire, señora, solamente la persona que vive en un país sin libertades puede opinar y puede sentir como nos hemos sentido nosotros todo este tiempo. Contame cómo está la gente, cómo estás vos, cómo están viviendo esta transición, porque en los primeros días de enero, obviamente, Venezuela está en el ojo del mundo. Sí, bueno, durante muchos años ha sido así, pero fundamentalmente ahora claramente todos los ojos están puestos en Venezuela. Yo creo que allí hay una gran labor que hacer para utilizar los términos correctos respecto a lo que está pasando también en Venezuela, entender también que la opinión que se pueda dar desde distintos puntos de vista fuera de Venezuela, de un venezolano, una venezolana migrante en particular, no necesariamente es la generalidad de quienes están dentro de Venezuela, ¿no? Ahí hay unas diferencias importantísimas, que un principal contraste que te puedo comentar respecto a lo que me estás diciendo, que también he visto yo a través de las redes sociales y compañeros que me han compartido imágenes desde sus países, en el caso de Argentina, de Estados Unidos, de Chile, de España, gente que ha celebrado lo que ha ocurrido. En Venezuela se ve un contraste muy particular, porque esas movilizaciones de celebración, por ejemplo, en Venezuela no ocurren, ¿no? Y por el contrario se ha visto a gran cantidad, o sea, movilizaciones multitudinarias tanto en la ciudad capital, en Caracas, como en el interior del país, montones de movilizaciones que yo en mi rol de comunicadora no encuentro, tampoco como usuaria, ¿no?, de las redes sociales, tampoco encuentro visibilizadas en la prensa internacional. Y que son movilizaciones multitudinarias que están denunciando la agresión militar, la intervención de Estados Unidos en suelo venezolano, violando la soberanía y violando además toda normativa internacional, del derecho internacional, y exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro. Entonces, no se trata de tampoco desmentir que haya habido alguna celebración en otro país de parte de gente venezolana, sino también demostrar la otra cara de la moneda, que, bueno, explica una realidad irrefutable, que es un hecho concreto, es un facto, no es una opinión, no es una idea subjetiva solamente, es una cuestión que se está viendo. De hecho, ayer hubo una enorme movilización del sector transportista específicamente, de hecho teniendo a la cabeza de la movilización al hijo del presidente, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y entendiendo que el sector transporte tiene mucha vinculación con el presidente por su condición de haber sido trabajador del metro de Caracas. Entonces eso en principio creo que es muy importante contrastarlo, porque hay mucha carencia de esta información en los titulares de la prensa internacional. Eso en principio. De hecho, te pongo a disposición insumos que yo personalmente he estado registrando en estas movilizaciones, insumos además en alta definición, que es algo que procuro hacer. Por favor, para que se evite decir que, bueno, que es inteligencia artificial, que son manipuladas, que es Photoshop, que son fotos viejas, etcétera. Incluso me pasó ayer precisamente que compartí las 4 fotografías de una movilización de ayer, y una persona le preguntó a Grok, que es la IA de X, que si era verdad que estas movilizaciones estaban ocurriendo y tal, si era auténtica la imagen, y Grok primero responde que sí, y luego el mismo usuario refuta, bueno, pero ¿cómo ya no se puede confiar en ti y tal, no sé qué? Le dice a Grok, un poco irrisoria la cosa, y Grok luego responde diciendo,
Bueno, no, tienes razón. Hice una investigación más exhaustiva y resulta que la fuente fulana y fulana, se refería específicamente a Reuters y AP, denotan estas imágenes como imágenes de otro momento. Claro, no me acuerdo wow. la fecha exacta que di. No, perdón, te decía, perdón, Oli, te decía que la gente duda de lo que ve, a veces no sabemos lo que es verdad o no, entonces también se tergiversa, ¿no? Porque no sabes qué información es manipulada, que la hay, y qué información es certera, como en este caso la tuya, ¿no? Es finita la línea. Claro. Y aparte ahorita, en pleno auge de la inteligencia artificial, donde cualquier persona puede manipular una imagen, es bastante más complicado. Entonces allí lo que prela, para uno poder confiar en lo que se está publicando, prela la trayectoria, prela la credibilidad de un perfil, prela cuántas veces has publicado tú desmentidos de noticias falsas y has comprobado más bien informaciones directas irrefutables. Por ejemplo, yo en alguna oportunidad grabé una marcha completa precisamente a raíz de que siempre dicen que las marchas en defensa de la revolución bolivariana o del gobierno bolivariano han sido mentiras, que son manipuladas las imágenes y tal. Un día me quedé o sea, te vas a reír, pero me quedé en una pasarela con una vista aérea de toda la marcha mientras transcurría toda la marcha, y lo que hice fue un time-lapse de la marcha ininterrumpido para que se viera la imagen original, no manipulada, además con un periódico de la fecha del día, claro, con la fecha, claro, para constatar la fecha, claro. Para que fuera completamente irrefutable, y además tener momentos de transmisiones en vivo, ¿sabes? Entonces es mucho más complejo ahora, en presencia de la inteligencia artificial, nosotros poder demostrar qué está ocurriendo y qué no. Claro, entonces, bueno, este primer contraste de movilizaciones es buenísimo que lo tengas. Yo generalmente estoy compartiendo información. Esta semana que pasó, yo me dediqué a esto que estoy haciendo contigo, a responder entrevistas de compañeros a nivel internacional que obviamente estaban clamando información directamente desde Venezuela. No he utilizado al 100% mis plataformas digitales, fundamentalmente el X, que es donde más hago vida, pero también en Telegram. Entonces, ya esta semana estuve organizando la información para empezar también a distribuir eso yo misma, pero yo estuve compartiendo material inédito. Me encanta. Que yo grabé en su momento revisándolo todo. Después te pido, Oli, que, tenés el contacto de Paulita, sino que te pase el mío, pero que me lo hagas llegar, me interesa, la idea es visibilizar, por supuesto. Estamos en la otra punta del mundo, no, estamos bastante cerca, pero me refiero que no estamos ahí, en este caso nos sirven gente que sea nuestros ojos, ¿no? Y con la certeza y la veracidad de lo que necesitamos como para transmitir la información. Mientras vos hablas, te cuento que, se reproducen los llamados de los oyentes. Acá, Ailén, contame un llamado un mensajito de recién para hacerle llegar a Orlenis Ortiz. Ella es comunicadora política, investigadora, periodista, está en Venezuela. Te escucho, Ailén. Hola, Arnelis, ¿cómo te va? Acá preguntan cómo se vivió en el país, cómo vivieron la reunión del Papa con Corina Machado. Bueno, aquí en realidad quisiera terminar la respuesta anterior, porque me estabas preguntando sobre cómo se vive la cotidianidad, y luego voy con ese comentario. Sí, dale, perfecto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una, entre comillas, normalidad. Yo le diría más bien una cotidianidad en marcha, porque evidentemente no estamos en condiciones normales. Han secuestrado al presidente de la República, tuvimos una intervención militar que generó más de 100 fallecidos, generaron un montón de daños materiales, se fue atacado, por ejemplo, nuestro primer centro de investigación del país, etcétera, ¿no? Hay todo un conjunto, un balance que te puedo también pormenorizar a mayor detalle. Todavía estamos en procesos de investigación en los cálculos de los daños materiales y los cálculos de identificación de los cuerpos, por ejemplo, que lo informó el ministro de Interior y Justicia el día de ayer, que han sido requeridas las pruebas de ADN para identificar estas cosas. Pero es importante que nosotros también reflejemos esa cotidianidad en marcha que pasa por los comercios abiertos. Yo describía en otros momentos con compañeros que yo desde el propio 3 de enero, en la tarde, estuve haciendo recorridos tanto en La Guaira, que era donde yo me encontraba en ese momento, y luego subí a Caracas, que afortunadamente tuve acceso en la autopista. Y los recorridos se veía en principio primero pocos establecimientos abiertos, pero fundamentalmente de alimentos, de cuestiones de primera necesidad, algunos abiertos por las ventanillas de taquilla externa, otros abiertos plenamente con algún tipo de custodia, mucho civismo. Ese día específico hubo demasiado silencio, hubo mucho silencio en la calle, pero también había gente formándose en fila para comprar algunas cosas. Tampoco hubo una multitud, eran entre 30, 40 personas en las colas de los establecimientos para adquirir, digamos, lo más inmediato. Luego me llamó mucho la atención que en esos recorridos, ya del 4 al 5, fue incrementándose toda esta actividad comercial, pero ya el 6, el subidón de comercios abiertos fue
notable, porque subió, a mi ojo por ciento, te digo, ponte del 40% al 90% de actividad comercial. Mira. Entonces ya tú veías, para 6, de hecho también tengo registro de estas cuestiones que te estoy diciendo, audiovisuales. Yo fui, por ejemplo, a hacer mercado en varios establecimientos y ya en muy poco tiempo tú veías los comercios más grandes, las ¿cómo se dicen? Las cadenas comerciales grandes de supermercados, sí, abiertos a plenitud, sin ningún tipo de congestionamiento, completamente abastecidos, que a mí me sorprende muchísimo escuchar gente, por ejemplo, en C5N, en otras cadenas, que han dicho que aquí todavía el pueblo es un pueblo hambriado, que es un pueblo que ha sufrido en los últimos años y tal y qué sé yo, cuando, en mi caso particular, como verificadora de hechos, he ido al lugar, transmitido en vivo, grabado sistemáticamente el abastecimiento de los supermercados, y eso se mantiene hoy, eso se puede visibilizar. Y además me dio mucha gracia, dentro de todo lo que cabe la situación que estamos viviendo, ver, por ejemplo, que cuando se llega a esa apertura casi total de los comercios, de toda la actividad laboral en general, no solamente la comercial, encontrabas hasta agencias de loterías, zapaterías y cuestiones así que no son de primera necesidad abiertos también. Bueno, entonces, por ahí, perdón que te interrumpa, Oli, a lo mejor eso abrían los comercios porque la gente tiene que seguir trabajando por dignidad, por salarios, porque tiene que ganar el mango. El abastecimiento seguramente está, pero hay una buena parte de más allá de tus registros, por supuesto, y la veracidad de lo que constatás, hay una buena parte también de testimonios y de gente que no accede. Sabemos que el salario de Venezuela ronda entre los 6 y 10 dólares y a lo mejor un kilo de carne está 12, con lo cual, hablando de dólares, no haciendo la conversión, hay una parte de la sociedad que definitivamente, con Maduro, con Chávez, los últimos años o lo que sea, va más allá de la ideología, no la viene pasando bien. Bueno, yo ahí te respondo eso con algo bastante contundente, y es el hecho de que eso es la construcción y la narrativa que se ha llevado a cabo a través de todo el andamiaje mediático internacional. ¿Por qué? Porque evidentemente, si tú te sujetas única y exclusivamente a la cuestión del salario en Venezuela, evidentemente tú contrastas esto en otro país como la propia Argentina, como Chile, como España, como el propio Estados Unidos, bueno, en ninguna parte se vive con 5 o 6 dólares de salario, evidentemente. Lo que no dicen es el complemento de ingreso mínimo mensual por familia que se hace a la familia venezolana, y eso es una cuestión que es importante también. Ahora sí, perdón que te interrumpa, Lani. En este país caminamos por donde queremos, compramos lo que queremos, y cuando votamos un presidente, gana el que votamos. Tenemos libertades individuales, tenemos libertades personales, existen los derechos humanos, los respetamos o no. Ha sido un placer esta charla, Oli. Te mando un beso grande, cariños a todo el pueblo venezolano que la ha pasado bastante mal. Gracias por la señores, la verdad es que escuchar un testimonio sesgado, la respeto muchísimo como periodista, pero escuchar un testimonio sesgado, la verdad es que me parece, no le vamos a dar prensa, o sí, cada uno sabrá. Me parece que es muy dolorosa la situación de Venezuela. Obviamente cada uno escribe su propia historia, cada uno de nosotros escribe su propia historia en todo ámbito de la vida. Y de todo, yo puedo comer una manzana y puedo decirte que la manzana está arenosa, y Ailén me puede decir que la manzana está deliciosa, porque cada uno percibe lo que siente o lo que quiere o lo que nos han enseñado. Si mi mamá me dijo que la manzana arenosa es fea y yo crecí con eso, y Ailén cree que... ¿Se entiende lo que digo? A ver, para no hacer tan largo la vuelta. Está buenísimo escuchar las dos campanas. Soy periodista y hace 30 años que me dedico a esto, y está buenísimo escuchar las dos campanas. Lo que sí me parece también un poco inaudito hacer como apología de esto y tildar de el secuestro a nuestro presidente. Bueno, sí, obviamente no sé si fue lo mejor del mundo la injerencia de Estados Unidos, de la forma que la hizo, pero de otra forma Maduro no se iba. No, 30 años de chavismo, 30 años de derechos humanos arruinados, 30 años de libertades individuales. No es casual que más de 10 millones de venezolanos hayan salido, claro, y que estén absolutamente desparramados por todos lados, y que esté, con lo cual la narrativa, eso mismo que dice Ailén. De hecho, acá con los chicos nos hacíamos caras y la dejamos hablar mucho, primero porque somos respetuosos, también hay que decirle que nos quedamos sin tiempo, pero porque está buenísimo escuchar todas las campanas. Lo que pasa es que tampoco me parece que la idea sesgada tampoco sirva. Así que bueno, nada, charlamos recién con Orlenis Ortiz. Ella obviamente apoya el régimen castrista, apoya el régimen Maduro. Queríamos charlar, queríamos que sean nuestros ojos allá, pero obviamente cuando uno tiene la realidad sesgada, la foto
que nos muestra es una foto, chicos, que si por más que sea color sepia, nos la pinta de arcoíris. Y la verdad que las cosas a veces no son así.